Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Para esta clase vamos a ver el contexto básico de la metodología jurídica. No se vayan a desfasar un poquito porque digan, maestro, oye César, no es lo del programa. No, tranquilos, sigamos la clase y sigamos el orden, ¿va? El programa es solo una guía, es solo una parte de esta clase, ¿ok? Entonces, tranquilos, no se preocupen ni por la clase que les voy a dar, ni por lo que está en el programa, todos relajados, vamos a ir entregando actividades conforme ustedes vayan revisando plataforma. No hay ningún problema. Les pido que se tranquilicen, ¿va? Y que sigan como están hasta ahora, porque todos ustedes van muy bien, van respondiendo muy bien al desarrollo de la clase. Entonces, en esta clase del contexto básico de la metodología jurídica, nuestro objetivo va a ser que ustedes como estudiantes sean capaces de utilizar con efectividad herramientas y técnicas jurídicas para recibir, obtener, analizar, organizar información jurídica, pero sobre todo que es información jurídica relevante en situaciones reales. Incluso vamos a simular a partir de un contexto de concepto y técnicas. ¿Vale? Y entonces tenemos que empezar con la definición de ciencia. Fíjense que para definir ciencia, bueno, es una tarea difícil, no sencilla, definir. A todos nos cuesta definir, sobre todo por el miedo a equivocarnos, pero también es una expresión ambigua que tiene dos elementos. Describe actividades, que lo vamos a conocer más adelante como proceso, y también posee proposiciones que constituyen el resultado, al cual también vamos a conocer, perdón, con el nombre de producto. Pero entonces la definición la podemos hacer muy vaga o muy imprecisa. ¿Por qué? Porque no existe un conjunto de propiedades necesarias y suficientes para que podamos utilizar este término. Pero si queremos definir ciencia en un primer plano, la podríamos definir como un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables que sirven para dar veracidad, fiabilidad y seguridad a un hecho o cuestionamiento. También lo podemos definir como un conjunto de conocimientos verídicos y confirmados a través de métodos para generar hipótesis, leyes, esquemas, cuestionamientos y principios. Y si gustan un tercero o un poco más definido, podemos decir que la ciencia es el saber científico que supone un sistema de conocimientos ciertos y probables respecto de un determinado sector de objetos de la realidad universal, a lo que es posible acceder a través de una adecuada fundamentación metodológica. Ahora, nosotros como abogados nos tenemos que abocar en una conceptuación, en una definición propiamente para nosotros. Y ahí nos encontramos con la ciencia del derecho. Esto es una tarea aún más ardua porque es explicitar el contenido y concepto de la ciencia del derecho. Entonces, en primer lugar, se señala que de por sí es equívoco que individualicemos con la palabra derecho, tanto al objeto del estudio como al estudio del objeto, es decir, tanto al derecho como a la ciencia. Y en segundo, existe una mayor dificultad en el que la propia definición del objeto de la ciencia no logra un consenso. Ninguna disciplina tendría tanta dificultad para definir el objeto del estudio como lo tenemos nosotros como juristas. Pero vamos a hacerlo, no se preocupen. Y es que cuando hablamos de ciencia del derecho, contribuyen a tal incertidumbre algunas circunstancias, como el carácter ambiguo del término derecho. La misma palabra tiene muchos significados relacionados y aparte estrechamente entre sí. ¿Por qué? Porque al derecho podemos entenderlo como el derecho objetivo, es decir, el sistema o conjunto de normas como derecho subjetivo, la facultad, atribución o permiso, y también lo podemos encontrar como el estudio o investigación del derecho al que estamos haciendo referencia. Nosotros, para la materia, nos tenemos que situar en esta tercera posibilidad, en este tercer lugar, porque la expresión de derecho ya vimos entonces que es vaga y entonces no es posible enunciar propiedades que deben de estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Algunos señalan el carácter coactivo y otros que debe de tratarse de directivas promulgadas por una autoridad. Bueno, pues porque la palabra derecho es bastante ambigua,
pero podríamos agruparlas en diferentes corrientes de la filosofía jurídica según la concepción del derecho que defienden. Y aquí encontramos tres: el justnaturalismo, el justformalismo o positivismo y el justrealismo o el realismo crítico. Esto seguramente ya lo vieron en su materia de introducción al derecho, pero con mucho gusto lo vuelvo a presentar de manera muy breve y concisa. El justnaturalismo reduce al derecho a un contenido intrínsecamente justo natural, porque para esta corriente el derecho es un valor justo o natural. Ya el positivismo jurídico o el justformalismo es una insistencia por la separación estricta del derecho de la ética, la moral y la religión. Es decir, el derecho le da una independencia de toda condición valorativa. Limita al derecho a un análisis de las interrelaciones lógicas de las normas jurídicas. Es decir, para los formalistas, el derecho simplemente se reduce a las normas jurídicas, no importa si su contenido es justo o no. Y por último está el realismo, que considera al derecho como un hecho eficaz o real, y la ciencia del derecho, por lo tanto, es una ciencia empírica que se debe de ocupar del ser de la conducta humana, entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales. El objeto del estudio, fíjense, no son las normas ni los valores, sino los hechos. ¿Ok? Ahora, vámonos a conceptos básicos. Y en conceptos básicos debemos de entender, o bueno, perdón, de empezar con el concepto de método. Bueno, el concepto de método es parte del programa que tengo. Bueno, método, a simple conceptualización, es el procedimiento o serie de pasos que nos lleva a la obtención del conocimiento sistematizado. Ahora, el método científico es el procedimiento ya intelectual o material que se emplea para penetrar, comprender, analizar, transformar o construir un objeto de conocimiento. Y ya propiamente el concepto de metodología lo vamos a definir operacionalmente como el estudio crítico del método o bien como la lógica particular de una disciplina. Y nosotros como juristas tenemos que hablar de la metodología jurídica, y la metodología jurídica es la disciplina que estudia la aplicación de los métodos de conocimiento de los diferentes ámbitos del derecho. Pero hay un concepto también que debemos tener bastante definido, y que es el concepto de técnica. La técnica o las técnicas son los pasos que ayudan al método a conseguir su propósito. Y la técnica jurídica consiste en el adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos de formulación, aquí entendemos la técnica legislativa, y la de aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Y ya en el concepto, en la definición de investigación, la investigación la podemos definir como la serie de pasos que dan respuesta lógica a una pregunta específica. No es del tanto de nosotros, pero sí porque forma parte de las ciencias sociales, pero la investigación social es un proceso en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se llevan a cabo diversos procesos lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar el conocimiento sobre determinados fenómenos sociales. La investigación social, entonces, es el proceso destinado a producir conocimientos científicos acerca de la estructura, transformaciones y los cambios de la realidad virtual, de la realidad social. Ya ando medio confuso con esto de las clases virtuales. Pero entonces, dejando un poquito atrás este tipo de conceptos, ¿cuál es la trascendencia de la aplicación metodológica en el ejercicio profesional de ustedes como abogados? Aquí, fíjense que tenemos 4 campos de trabajo o 4 áreas de aplicación del trabajo, de la metodología. La primera es la creación del derecho, que le va a competir propiamente a dos profesiones, o bueno, a dos oficios, o como lo quieran ver ustedes: a los legisladores, diputados y senadores a través del proceso legislativo, pero también a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación con la creación de jurisprudencia.
La segunda área es la aplicación del derecho, que es la solución de conflictos jurídicos, que aquí obviamente únicamente le compete a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Y la tercera área de aplicación de la metodología de la investigación jurídica es la enseñanza del derecho. Y aquí intervienen los modelos pedagógicos para la formación de abogados. Pasa algo muy interesante en esto. En esta tercera área, todos, absolutamente todos, pasan. Por eso es muy importante que se les enseñe una buena investigación jurídica. Y por último está la ciencia del derecho, en donde existe la sistematización del conocimiento jurídico. Muchas gracias por su atención.